Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 5. El infierno de la madera. Acto y resumen. El tiempo es el eco de la percepción, un ritmo medido por los sentidos. Pero en un bosque que lo devora todo, ¿qué ancla le queda a un alma a la deriva como tú? Ni siquiera sabes qué debes hacer, y sin embargo, aquí estás, avanzando por un infierno que no te pertenece. Vagando sin rumbo, perdido entre las sombras de un mundo desprovisto de vida, ¿aún te atreves a sufrir? ¿Cuán egoísta puede ser un monstruo, Natsuki Subaru? Podrías haber hecho más. Debiste haberlo hecho. Pero no lo hiciste. Nunca quisiste hacerlo. Porque el camino de menor resistencia era mucho más fácil, ¿no? Has olvidado el peso de tu propio pecado, la misma carga que una vez definió tu humanidad. Sin embargo, no debes preocuparte. Ese peso regresará a ti muy pronto. Y cuando lo hagas, finalmente comprenderás el peso del pecado. Nota del autor. A quienes tengan la paciencia de leer estas notas, solo quiero decirles una cosa. Sigo vivo, maldita sea. Nunca quise irme. Al contrario, estaba deseando volver a trabajar en esta historia que tanto amo. Sinceramente, no podía pensar en otra cosa que no fuera escribir. Estas últimas semanas probablemente han sido las más ocupadas de mi vida. Pasaron tantas cosas que me cuesta creer que por fin haya terminado. En realidad, no pasó nada malo. Al contrario, todo estuvo bien, pero aún así, fue mucho. Ahora, combina una vida extremadamente ocupada con un tipo como yo que carece de talento para escribir, y. Bueno, esto es lo que obtienes. Así que, a todos aquellos que todavía siguen mi historia, solo puedo decirles gracias, porque son mi motivación para seguir adelante. Ah, y una cosa más. Este capítulo se dividirá en 2 actos. Era demasiado largo para mi gusto, así que decidí abordarlo así. El acto segundo se publicará mañana y ya he empezado a trabajar en los próximos capítulos. Esta parte es buenísima, lo juro, así que les recomiendo que no se la pierdan, porque la considero importante. Una vez que termine este pequeño arco del bosque, se avecinan novedades emocionantes. Y algún tipo de tontería, solo para que lo sepas. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Cuando uno se pierde en la inmensidad de un espacio oscuro, se vuelve una tarea casi imposible determinar cuánto tiempo ha pasado. Al carecer de instrumentos capaces de medir lo que se llama tiempo, se hace necesario, por tanto, recurrir a otras formas de medición. Elementos como la presencia e intensidad de la luz solar, el sonido del entorno o el olor característico de los prados ayudan a medir lo que se conoce como tiempo. Incluso el cuerpo, privado de estas referencias, recurre al lento enfriamiento del aire sobre la piel, al peso de la humedad o al pulso solitario que late en las venas. ¿No es entonces el tiempo la suma de todas nuestras percepciones? Suponiendo que esto sea cierto, es plausible, entonces, definir el tiempo como la totalidad acumulada de impresiones sensoriales. Por lo tanto, el tiempo es, en esencia, la huella que el mundo deja en nuestros sentidos y percepciones. Pero ¿qué pasa cuando dejan de existir? ¿Significa eso que para aquellos que no pueden sentir, para aquellos que carecen de tales percepciones, el tiempo simplemente deja de existir? ¿Puede cualquier roca al azar en ese bosque comprender su existencia dentro del concepto del tiempo? Si los sentidos son la clave para entender el tiempo, entonces también son lo que nos hace parte de él. Teniendo esto en mente, entonces, Subaru, maldición. Perdido en un bosque infinito y sin vida, ahogándose en la oscuridad, incapaz de sentir y sin dejar ninguna marca presente en el mundo, ¿en qué se diferencia entonces la existencia conocida como Natsuki Subaru de esa misma roca solitaria? Subaru, maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Golpeando sus puños una y otra vez contra la barrera invisible frente a él, Subaru perdió toda noción del tiempo. Una y otra vez, alternando golpes directos con martillazos y patadas, atacó sin descanso la fuerza mágica que lo había desterrado del claro. Después de todo, ya no era capaz de sentir el más mínimo cansancio físico, ¿por qué no aprovecharía entonces la oportunidad de desahogar sus frustraciones?
Había blandido su látigo, golpeando repetidamente su punta contra la barrera, haciéndola crujir fuertemente. Lo había repetido tantas veces que el mango empezó a desgastarse por la fricción constante del movimiento. Entonces, observando la inutilidad de su arma, abandonó el látigo y continuó con sus propios puños. Si no fuera por la nueva naturaleza de su cuerpo, sus nudillos habrían quedado destrozados. Pero ese no fue el caso. Por el contrario, permanecieron intactos. Inhumanamente intacto. Subaru. Tú, bruja de mierda. Grrrag. Gritando todo tipo de insultos hacia la figura de la bruja infantil, Subaru siguió golpeando, como si con cada impacto intentara destrozar su propia cruel realidad. Había pasado mucho tiempo desde que había perdido toda apariencia de razón. Con un infierno de madera a sus espaldas y un infierno invisible frente a él, ¿qué sentido tenía, entonces, actuar con lógica o razón? Subaru, ¿qué demonios quieres decir con juicio? ¿Qué clase de juicio es este? Lanzando golpes aún más violentos contra la barrera, Subaru intentó de alguna manera comprender la cadena de eventos que había llevado a Sphinx a imponerle un desafío tan absurdo. Él, que había despertado en una imitación de un cuerpo, que era incapaz de formarse una idea clara de quién era porque su propia esencia se escapaba con cada segundo que pasaba. Quien, simplemente por demostrar una mínima habilidad con un viejo látigo, había sido considerado apartamento por la bruja para cazar al jefe de las bestias. Y sin embargo, no fue eso lo que más le inquietó. No, lo que realmente le molestaba era algo mucho más personal. Fue, Esfinge. Y tengo la sensación de que superarás mis expectativas. Las palabras de la bruja resonaron en su interior con perfecta claridad. Esa voz, tan segura, tan desprovista de toda duda sobre el absurdo que acababa de declarar, Subaru era incapaz de comprenderla. Esperanzas de heredar. Cuanto más lo pensaba, más se le distorsionaba la idea. Esa palabra, expectativas, se le había clavado en la mente como una espina. Subaru no podía entender qué tipo de expectativas podía tener ella para alguien como él. ¿Qué clase de expectativas se pueden tener de una abominación que ni siquiera entiende plenamente lo que es? Él, un error en el plano de los vivos y los muertos, debía cumplir las expectativas. Era grotesco, casi obsceno, imaginar que una bruja como Esfinge, fría y calculadora, pudiera albergar expectativas sobre algo tan miserable como él. Es por eso, Subaru. Acompañado de un rugido final, Subaru culminó su asalto a la barrera con un último golpe de su mano derecha, más fuerte que todos los demás. El impacto fue tal que se formó un pequeño crujido en sus nudillos. Tras unos segundos, recuperó algo de compostura, lo suficiente como para percibir las consecuencias de su golpe. Subaru. Creo que exageré con eso último. Con un profundo suspiro, Subaru concentró su voluntad en recuperar la parte perdida. Gracias a haber sufrido un daño mayor en tan poco tiempo, había llegado a comprender mejor el nuevo factor regenerativo de su cuerpo. Después de unos instantes, la pieza rota se reparó sola, volviendo a su estado original. Tras desahogarse de esos sentimientos destructivos que lo asediaban, Subaru podía afirmar que se sentía un poco mejor. Aún así, era innegable que aún cargaba con el amargo sabor de sus experiencias recientes, pero al menos ese arrebato le había devuelto la cordura lo suficiente como para planificar su siguiente paso. Subaru. Bien, ¿qué hago ahora? Esa maldita bruja ni siquiera dio una descripción. Rascándose la mejilla con un dedo, Subaru reflexionó sobre qué hacer. A decir verdad, el gesto se había vuelto prácticamente estúpido, considerando su nueva insensibilidad. Sin embargo, más por instinto, o incluso por sentido de identidad, lo hizo de todos modos. Dejando escapar un largo suspiro, Subaru finalmente se dignó a enfrentar el bosque de frente. Ante sus ojos se extendía un incalculable bosquecillo de árboles, muertos en vida. A pocos pasos de donde estaba, tendido en el suelo muerto, había lo que podría llamarse una pálida imitación de un sendero de tierra. No estaba nada claro. De hecho, podía ver todo tipo de rocas y troncos que obstruían el paso en ciertas zonas. Aún así, era una mejor opción que atravesar la espesura. Subaru.
Supongo que no tengo otra opción. Resignándose a cumplir lo que le habían pedido, Subaru se agachó y recogió el látigo que había desechado durante su rabieta. Y así, látigo en mano y sin tener idea real de a qué se enfrentaba, Natsuki Subaru emprendió su camino hacia el infierno de madera. Subaru. Este lugar es, cualquier ser con un mínimo de razón que intentara describir las entrañas de ese bosque en una sola palabra, sin duda tendría múltiples opciones. Múltiples opciones que aquellos lo suficientemente insensatos como para entrar considerarían apropiadas. Pero Subaru, quien ya llevaba un tiempo indeterminado avanzando entre esos troncos espectrales, comprendió que todas esas descripciones se quedaban cortas. Avanzando por las entrañas del infierno de madera, los innumerables árboles se alzaban como cadáveres petrificados, con la corteza desprovista de color. Las ramas puntiagudas permanecían inmóviles en prácticamente todas direcciones. Un paso en falso y sería empalado por todos lados. De eso no había duda. Las copas de los árboles, si es que se les podía llamar así, eran, como mínimo, deprimentes. En las cimas de esos troncos moribundos, como formando un techo infinito, innumerables hojas de tonos grisáceos, como si les hubieran chupado la vida, dejándolas en un estado deplorable, cubrían prácticamente todo el cielo, sin dejar pasar ni un solo rayo de sol. Una luz solar que, de hecho, Subaru se preguntaba seriamente si alguna vez habría entrado en contacto con este bosque. Subaru. No es de extrañar que este lugar esté tan muerto. Para que cualquier forma de vida prospere, la luz solar es un factor indispensable. Subaru lo comprendía muy bien. Al fin y al cabo, es la luz la que alimenta a las plantas, que a su vez sustentan todo lo demás. Es el calor del sol el que permite que el aire respire, que el agua circule y que el mundo siga latiendo. La conclusión, entonces, era que sin ella, la vida estaba condenada a morir. Sin embargo, esas reglas fundamentales que Subaru consideraba absolutas eran a menudo ignoradas por el mundo. Ese bosque, inundado por una oscuridad que repele la vida, era, según las palabras de Sphinx, un caldo de cultivo para feroces bestias. De no ser así, no estaría caminando entre la maleza muerta buscando a uno de los jefes de las bestias. Así, continuando su camino, con cada paso que daba, era como si el propio bosque exhalara una desolación que se aferraba a él. Cada paso, cada crujido de sus pies descalzos sobre las ramas y hojas podridas esparcidas a su paso, sentía como si el bosque le hablara. Se podría pensar, entonces, que el bosque parecía repeler la presencia de Natsuki Subaru. Que cualquier atisbo de vida sería, sin duda, repelido de una forma u otra por la indiferencia del bosque. Sin embargo, no fue así. Al contrario. A cada paso que daba, a cada segundo que se adentraba más en las entrañas de la vida muerta, era como si el bosque, ese lugar que repudiaba la vida, no lo rechazara por completo. De hecho, era como si entre el polvo y la putrefacción, entre la muerte y la desolación, el bosque hubiera encontrado en él algo familiar. Era como si el bosque le diera la bienvenida a Natsuki Subaru. Es por eso, Subaru. Por eso vives aquí, ¿no? Mordiéndose el labio inferior, Subaru dejó escapar libremente ese comentario despectivo. Un vertedero de cadáveres, un bosque que repelía la vida, un antiguo campo de batalla. Todos eran lugares donde la vida era ignorada, despreciada o simplemente inexistente. Refugios tan perfectos para quienes se oponían a la vida misma. Santuarios para seres antitéticos a la existencia, para criaturas que encontraban en la muerte un entorno natural. Lugares perfectos para una bruja como Sphinx. Subaru lo entendió muy bien. Y sin embargo, lo que más le inquietaba no era el bosque, sino el recuerdo del claro del que había sido desterrado temporalmente. Al recordar el dominio de la bruja esfinge, Subaru no pudo evitar recordar esa creciente inquietud a cada paso que daba de la cueva donde su nuevo yo había despertado. Subaru se preguntó, entonces, ¿por qué la bruja, la que moraba entre las sombras, dominando la muerte, se rodeaba de lujo? Muebles tallados con una precisión imposible, paredes de las maderas más finas cubiertas de diversas gemas, hermosos candelabros hechos con cristales perfectamente colocados. Era difícil imaginar que una criatura como ella necesitara algo así. Eso estaba claro.
Mientras avanzaban por aquellos pasillos que transformaban la roca desnuda en madera pulida y gemas brillantes, Subaru recordó haber observado cómo los ojos de la bruja, esos ojos siempre fríos y analíticos, al posarse en los relieves de las paredes o en los cristales emisores de luz, por un instante imposible, parecían suavizarse. Era como si Esfinge se enorgulleciera de la opulencia que la rodeaba. Ese hecho contrastaba con todo lo que Subaru creía comprender sobre la bruja. Ella, un ser que parecía regido únicamente por la lógica pura y la utilidad práctica, encontraba valor en el mero lujo, en la ornamentación innecesaria. El lujo material, un hecho tan banal, contrastaba con la forma en que la existencia conocida como Natsuki Subaru había interpretado a la bruja Esfinge. Sin embargo, Natsuki Subaru nunca detuvo su paso. Esa insensibilidad le permitió en ese momento sortear cualquier obstáculo en su camino. Cualquier actividad, como caminar, se convirtió en algo prácticamente automático. Las ramas puntiagudas, las rocas afiladas y los baches en la tierra habían dejado de ser un problema hacía mucho tiempo. Un proceso vacío y carente de sensaciones donde el mundo dejó de existir. Es por eso que, perdido en sus recuerdos, insensible al mundo que lo rodeaba, Natsuki Subaru no sintió la viscosidad adherida a sus plantas, ni el hedor leve pero penetrante que llenaba el aire, ni cómo sus propias huellas dejaban un rastro carmesí sobre el suelo frío. Indiferente a las entrañas del infierno de madera por el que vagaba, Natsuki Subaru no se percató de que el camino hacia su perdición estaba pavimentado con enormes charcos de sangre. ¿Cuántas veces ha pasado ya? ¿Cuántas veces ha escuchado Natsuki Subaru el mismo crujido de ramas y hojas bajo sus pies? ¿Cuántas veces ha pasado junto a los mismos árboles grises adornados con esas ramas afiladas que amenazan con cortarlo todo? ¿Cuántas veces más tendrá que caminar por este mismo infierno de bosque? ¿Cuántas veces más? Para los ojos de Natsuki Subaru, ese bosque parecía no tener principio ni fin. Cada paso que daba resonaba igual que el anterior, como si el suelo mismo se burlara de la posibilidad real de progreso. Las ramas se quebraban, las rocas permanecían indiferentes y el horizonte, si es que existía, seguía siendo el mismo velo oscuro sin ninguna promesa de cambio. A veces creía reconocer una forma, una roca, un árbol que juraría haber visto antes. Pero cuando intentó recordar, el recuerdo se disolvió en segundos. Se disolvió porque tal recuerdo nunca existió. Porque ese recuerdo no era nada más ni nada menos que lo que vería al dar su siguiente paso. Exactamente la misma escena. Así, paso a paso, crujido tras crujido, Natsuki Subaru nunca dejó de avanzar por las entrañas del bosque. Había pasado tanto tiempo que ya no recordaba cuándo había empezado a caminar, ni si alguna vez había hecho algo más. Había pasado tanto tiempo caminando que era realmente imposible saber si en realidad estaba avanzando o si el bosque, como burlándose de su intento de avanzar, se iba cerrando lentamente a su alrededor. Porque la verdad es que había pasado tanto tiempo que ya no tenía la menor idea de cuánto había sucedido. Podrían haber sido unos minutos, horas, días, o quizás incluso más. Porque cuando uno no posee nada para medir el tiempo, es casi imposible saber cuánto ha pasado realmente. Porque para Natsuki Subaru, el tiempo se había convertido en algo imposible de descifrar. Se había disuelto en la monotonía de sus pasos, perdiendo todo significado en la oscuridad perpetua de aquel bosque interminable. Su cuerpo seguía moviéndose, pero su mente ya no sabía si siquiera podía. El escenario nunca cambió. Árboles grises, rocas, ramas y hojas muertas en el camino. Repetir. Árboles grises, rocas, ramas y hojas muertas en el camino. Repetir. Árboles grises, rocas, ramas y hojas muertas en el camino. Repetir. Árboles grises, rocas, ramas y hojas muertas en el camino. Repetir. Porque en ese bosque no parecía existir nada más. Ningún sonido más que el crujido monótono de sus propios pasos. No había ninguna señal de que algo, vivo o muerto, hubiera habitado alguna vez ese lugar. Fue, sin duda, un escenario enloquecedor. Y aún así, Natsuki Subaru aún no había sucumbido a esa tentadora locura. Aunque a veces me pregunto si quizás ya se había vuelto loco.
Aunque a veces se preguntaba si aquella risa, como la de una niña pequeña que había empezado a oír entre los árboles, venía del bosque o de la posibilidad de que estuviera perdiendo la cabeza. A pesar de que a veces el bosque parecía reírse de él, tentarlo, susurrándole con cada crujido que se rindiera, que dejara de buscar algo que no encontraría, que se perdiera junto con los ecos y se olvidara de sí mismo. Pero a pesar de todo, Natsuki Subaru persistió. Con recuerdos o no, con identidad o no, Natsuki Subaru seguiría avanzando, incluso si el mundo entero se levantara contra él. Lo que Natsuki Subaru no sabía era que el porqué de esa persistencia había cambiado. Esto se debió a que, solo en un bosque que parecía reclamar la última gota de vida, Natsuki Subaru solo podía aferrarse a una única motivación. Una motivación despreciable, un combustible egoísta, un deseo tan distinto a lo que una vez fue, pero que, sin nada que perder y aún menos que ganar, Natsuki Subaru encontró lo suficientemente tentador. Eso fue, Subaru. Solo, déjame matarte, las palabras surgieron como un susurro prohibido entre sus labios. Su rostro, paralizado entre la indiferencia y la inexpresividad, no reflejaba emoción alguna. En lo más profundo de sus ojos dorados, en aquellas cuencas vacías que una vez albergaron todo el espectro de la emoción, ahora ardía una única y débil chispa de determinación. Matar para acabar con el sufrimiento. Esa fue la conclusión a la que llegó Natsuki Subaru, perdido en las entrañas del bosque. Ese impulso. El deseo de arrebatar a otro ser del plano de la existencia, guiado por el mero odio, era, sin duda, despreciable. Si se hubiera encontrado en otra situación, en otro cuerpo, en un mundo que no deseara su perdición, semejante impulso jamás habría sido siquiera considerado. Porque, con recuerdos o sin ellos, Natsuki Subaru comprendió la atrocidad de experimentar el cruel abrazo de la muerte. El frío que se enroscaba en el aliento, la desesperación de comprender que al otro lado no había nada más que la nada desolada. Morir era, en resumen, una experiencia que te devoraba por dentro. Primero el cuerpo, luego la mente y, finalmente, aquello que daba sentido a la existencia. Porque no importaba si se trataba del noble más rico o de una simple bestia en la inmundicia. Un héroe bondadoso o un monstruo despreciable. Si uno amaba la vida o la despreciaba al máximo. La verdad era que todo en este mundo estaba condenado a perecer en algún momento. Por eso Subaru comprendió lo horrible que era albergar el deseo de matar. Pero, en lo más profundo de ese bosque donde todo estaba diseñado para matar sin dudarlo, ¿realmente importaba eso? En realidad, había un asunto que ni siquiera el propio Natsuki Subaru había comprendido por completo. Había decidido que quería matar. Eso ya era un hecho concreto en su interior. Pero, lo más importante, ¿qué era exactamente lo que Natsuki Subaru realmente quería matar? Fue el bosque el que se burló de su cordura y lo ahogó en sus entrañas sin dirección ni propósito. El líder Wolgarm, la bestia que originalmente había venido a cazar pero no tenía la menor idea de cómo era ni dónde encontrarla. O tal vez Esfinge, su bruja captora, cuya mirada inescrutable, cuyo rostro inexpresivo era incapaz de descifrar. O tal vez fue solo un impulso salvaje sin un objetivo real más allá del acto en sí. ¿Quién sabe? Quizás solo deseaba matar, no, eso era imposible. Aceptar algo así significaría admitir que finalmente había perdido la cabeza, que había sucumbido a la influencia enloquecedora del bosque. Un hecho que no había sucedido ni iba a suceder. Él no lo permitiría. Porque, al fin y al cabo, eso tenía que ser una imposibilidad. Subaru no se consideraba loco. No, esto no era locura, ni odio, ni verdadera venganza. Era simplemente la conclusión a la que había llegado, que con el mero acto de matar, todo este infierno de madera llegaría a su fin. Sin embargo, Subaru, PFFFT, de repente, Subaru soltó una risita burlona. No sabía exactamente por qué, pero le pareció, al menos, apropiada. Subaru, pero ¿por qué es esto tan agotador? ¿Dónde está el amor, el amor, el amor? Dejando escapar un pesado suspiro, Subaru llevó su mano izquierda a su rostro, cubriendo parte de él mientras su cuerpo se desplomaba ligeramente. Subaru, qué tedioso. Qué inútil. Qué insolencia. Mi cerebro. Su cuerpo se contorsionó ligeramente de un lado a otro mientras seguía murmurando.
Luego, se llevó la otra mano a la parte expuesta de la cara, cubriéndola parcialmente. Subaru. Vamos, ¿dónde estás, bestia sin amor? Su voz, que al principio sonaba casi juguetona, se volvió más grave al final, como cargada de frustración. Su rostro, ahora casi completamente cubierto por ambas manos, perdió toda neutralidad, contorsionándose en una pálida mueca de locura. Subaru. Me estás haciendo perder el tiempo. Más irritado que nunca, sus manos acabaron cubriéndole el rostro por completo, sumiéndolo en la oscuridad. En circunstancias normales, cegarse en un terreno tan peligroso habría sido una estupidez. Sin embargo, ahora podía darse el lujo de ignorar el mundo. Después de todo, el mundo ya ignoraba su existencia. ¿Cuál era la diferencia? Subaru. Perdiendo el tiempo mientras intento hacer mi prueba con tanta diligencia, ¿eh? TSK. ¿Quién te crees que eres? ¡Qué pecador! ¡Qué lerdo! ¡Ag! Su propia voz lo detuvo en seco. Con un movimiento brusco, apartó las manos de la cara y enderezó la postura al mismo tiempo. Durante unos segundos, permaneció inmóvil. Sus ojos, abiertos de par en par y fijos en la oscuridad que se extendía infinitamente ante él, reflejaban una confusión palpable en sus iris dorados. Durante su estancia en las entrañas del bosque, Natsuki Subaru ya había experimentado muchas cosas hasta ese momento. Había experimentado la incredulidad de encontrarse ante el bosque casi infinito. Había experimentado la ira de tener que aventurarse en el bosque muerto. Había experimentado la inquietud nacida de no saber qué se escondía realmente, o si es que se escondía algo, dentro de las incontables capas de árboles grises. Y también había sentido la lenta pero firme influencia enloquecedora que el bosque parecía ejercer sobre aquellos que tenían la mala suerte de caminar por sus profundidades. Sin embargo, perdido en las entrañas del bosque, lo que acababa de experimentar era algo completamente nuevo para él. Por un momento, durante unos segundos que se extendieron hasta la eternidad, Natsuki Subaru perdió momentáneamente el control de lo que estaba haciendo y diciendo. No. De hecho, no es que lo hubiera perdido. Era más bien como si, durante esos fugaces segundos en que su voz se volvió juguetona y su cuerpo se contorsionó aberrantemente de un lado a otro, nunca hubiera tenido el control de sí mismo. Si hubiera tenido un estómago convencional, Subaru habría experimentado un nudo en el estómago. Sin embargo, como su cuerpo era incapaz de expresar la inquietud que sus propias palabras y gestos le provocaban, recayó en su mente la tarea de expresar lo que el cuerpo no podía. En resumen, Subaru intentaba comprender por qué, al revisar las frases que había dicho y los gestos que había ejecutado, no recordaba haberlos pensado, y mucho menos haber decidido realizarlos. Porque Natsuki Subaru no reconoció a Natsuki Subaru como responsable de tales palabras y gestos. Había perdido la cabeza sin darse cuenta. Subaru negó con la cabeza vigorosamente, intentando ahuyentar ese pensamiento. Mientras lo hacía, intentó convencerse de que ese breve instante en el que palabras y gestos impensados habían brotado de él no era más que el resultado del agotamiento, del bosque o incluso de su propia paranoia. Sin embargo, Subaru, que, como resultado del movimiento de cabeza y, por primera vez después de un periodo inconmensurable, la mirada de Subaru cayó al suelo, posándose en sus propios pies. Subaru, esto es. Describir el descubrimiento como sorprendente sería, sin duda, quedarse muy corto. Cubiertos desde las plantas de los pies hasta los tobillos por una capa carmesí mezclada con tierra y escombros, ambos pies de Natsuki Subaru estaban casi completamente empapados de sangre. Sangre que definitivamente no le pertenecía. De inmediato, levantó la mirada y giró sobre sus talones. Ni siquiera había terminado de procesar la imagen del carmesí que cubría sus pies cuando su cuerpo actuó por instinto. Los engranajes de su mente comenzaron a girar sin demora, llevándolo, en un instante, a una única conclusión posible. Subaru. No, joder. Joder, 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 joder. Confirmando la terrible premonición que había alcanzado, Subaru giró completamente sobre su eje, mirando hacia la dirección de donde había venido. Manchando la tierra muerta, un enorme rastro de sus huellas sangrientas se extendía más allá de lo que su vista podía percibir. Subaru. Esto es malo. De hecho, era peor que malo.
Sin importar el lugar o las circunstancias, un rastro de sangre en territorio depredador era nada menos que una invitación dejada por una presa desafortunada para que los depredadores vinieran a reclamarlo. Subaru, a quien Sphinx le había asignado el papel de cazador, había pasado tanto tiempo caminando en medio de la monotonía del bosque que terminó olvidando una verdad tan simple pero fundamental. Cegado por la arrogancia de considerarse el único cazador, Subaru había pasado por alto por completo el hecho de que en las entrañas de este bosque, él era, en última instancia, un extraño en un lugar que no le pertenecía. Natsuki Subaru había olvidado que en la implacable jerarquía de cazadores, él no era más que el eslabón más débil. Y en un cruel giro del destino, como si el mundo mismo quisiera recordarle este hecho, GHHRRRKKK, tras él, un sonido gutural rompió el silencio que reinaba en las profundidades del bosque. Un ruido repulsivo y chirriante, como el rugido distorsionado de una garganta desgarrada desde dentro, abrumó todos sus receptores de sonido. La maleza crujía en una sinfonía enfermiza compuesta por las hojas y ramas muertas del sendero. De inmediato, se oyeron pasos secos y pesados contra la tierra, acompañados de gruñidos guturales. Finalmente, los ruidos cesaron. A juzgar por la distancia y la cadencia de aquellos ruidos, Subaru comprendió que lo que los producía estaba, como máximo, a unos metros detrás de él. Subaru no se atrevió a moverse. Si fuera capaz de sentir escalofríos, sin duda el que le recorría la espalda sería tan fuerte que se sentiría como hielo en la espalda. Aún, lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia la fuente del sonido. Debido a la horrible naturaleza del ruido y a sus propias especulaciones, Subaru ya se había formado una idea aproximada de la horrible criatura que podría estar tras él. En cualquier caso, la imagen mental no era muy agradable. Sus iris dorados escudriñaron lentamente la oscuridad en la misma dirección que su movimiento. En segundos que parecieron una eternidad, Subaru se preguntó cuánto tardaría en comprender el origen de ese sonido tan repugnante. Entonces, sus ojos, aquellos ojos dorados, se encontraron con dos cuencas hundidas bañadas de un rojo carmesí que brillaban con una claridad antinatural, visible sin dificultad alguna en la densa negrura. Cubierto de pelaje marrón oscuro, una hilera de púas óseas se alzaba a lo largo de su lomo, formando una cresta dentada desde la nuca hasta la base de la cola. Sus patas terminaban en garras curvas, afiladas como cuchillas, diseñadas para mutilar. De sus fauces sobresalían largos y enormes colmillos teñidos de rojo carmesí. Lo que Natsuki Subaru tenía detrás era, Subaru. Wolgarm, el nombre de la bestia escapó de sus labios sin dudarlo. Subaru, quien afirmaba no saber nada sobre el líder Wolgarm que había venido a cazar, había conectado inconscientemente su intuición con un recuerdo que repentinamente afloró para nombrar al monstruo que lo acechaba. Porque, en el peor momento posible, los recuerdos de Natsuki Subaru comenzaron a resurgir dentro de la identidad fragmentada de Natsuki Subaru. Recuerdos de un pueblo lleno de habitantes llenos de vida y entusiasmo, que se reunían cada mañana para lo que parecía un tonto ritual matutino. Recuerdos de niños perdidos en el bosque, víctimas de una manada de la misma clase de bestias que ahora yacían a sus espaldas, y que poco a poco les arrebataban la vida. Recuerdos de un bosque, muy similar a las entrañas de este infierno donde ahora se encontraba. Tras él, unos pasos delicados, seguidos de una dulce voz, melodiosa como la de un ángel, corriendo tras los niños. Recuerdos de una matanza. Sangre, huesos y órganos esparcidos entre la maleza y los árboles de aquel bosque. Entonces, una figura de cabello azul cielo danzaba en un frenesí sangriento entre una espiral de cadenas y púas, desgarrando a las bestias, iluminada por la luz de la luna. Recuerdos de una chica en particular. Cabello azul y sonrisa burlona. Una chica culpable del ataque de la bestia. Una chica obligada a matar y comandar bestias diseñadas para mutilar la vida de la misma manera. Una asesina a sueldo. Porque en ese momento, Natsuki Subaru recordó el nombre de uno de los primeros artífices de su sufrimiento en este mundo. Ese genio responsable de él ahora recordaba la primera vez que un infierno de madera intentó quitarle la vida. El nombre de esa chica era, Subaru. Mail, Wolgarm. Grava.
interrumpiendo el torrente de imágenes y recuerdos que invadían la mente de Natsuki Subaru, la bestia, como si hubiera reaccionado a la mera mención del nombre de aquella chica que actuaba como el cuerno de las bestias, se abalanzó con un poderoso salto sobre su presa. Porque, perdido en las entrañas del infierno de madera, Natsuki Subaru no era más que otra presa para las bestias. Fin del capítulo. Nota del autor. El final de suspense. ¿Qué sería de mi vida sin un recurso tan hermoso que explotar? En fin, espero que este pequeño acto y les haya llamado la atención. El acto segundo será más largo y lleno de acción. Además, profundizará en lo que pasa por la cabeza de Subaru y presentará a alguien muy especial, de verdad. Como siempre, los elogios y las críticas son más que bienvenidos, así que los estaré esperando. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo capítulo. Fin de la nota. M 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. M, 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 M.